Cuando encuentran el himnario, pueden buscar el himno número 59. Himno número 59. Como que me falta tal vez un poco el volumen, pero ahí va. Por ahí va. Si es muy fuerte, ya saben. Y si no me escuchan, en verdad usa esa comunicación visual en vez de audio, ¿verdad? El himno número 59, Grande Amor, Sublime Eterno. Vamos a cantar este himno y luego vamos a tomar un momento de oración. Himno número 59. Aprendiendo del amor de Dios en nuestro estudio los domingos en la mañana, el libro de Primera de Juan, y es grande, es sublime, es eterno, y nos ofrece perdón por medio de la fe. Hermano Félix, ¿puede dirigirnos en un momento de oración, por favor? Padre Celestial, estamos aquí en tu presencia, Señor, para agradecerte este momento que tú nos entregas. Amén. Señor. Gracias por dar la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente, Señor, Sí, sí. y hacer que podamos ver nuestras caras, Señor, y poder compartir un rato frente a frente junto a tu palabra, Señor. Amén. Esperamos que nos honres con la palabra que nos tienes preparado, Sí, sí. Señor, y que sean de gran gozo para nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito ahora a buscar el himno número 20. Himno número 20. En un momento más vamos a tener un predicador invitado. Entonces yo estoy contento de la oportunidad de poder sentar y comer comida que alguien más preparó. Amén. Himno número 20. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que tú nos das, con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor.
número 48, después de cantar esa alabanza al Señor. Himno número 48, un día, el anhelo, más bien que el anhelo, la promesa para cada hijo de Dios. Cara a cara le podré ver. Himno número 48. Muy bien, pueden guardar sus himnarios, vamos a cantar otro en un momento, pero antes de eso vamos a escuchar un poco de la palabra. Es mi privilegio y de verdad es un privilegio poder invitar al hermano Juan Carlos para venir y hablarnos de la palabra de Dios. Hemos pasado, me estaba dando cuenta, 3 años, hermano, que nos vamos conociendo. Y tanto que Dios ha hecho en mí, espero que en cada uno de nosotros también durante esos 3 años. Pero entre más conozco al hermano Juan Carlos, más entiendo que él entiende algunas cosas de Dios. Él tiene conocimiento, tiene sabiduría que compartir, y yo estoy ansioso, con mucho gozo, para esperar qué es lo que el Señor le ha dado para compartir con nosotros. Así que tomen sus Biblias, pongan atención y adelante, hermano Juan Carlos. Bueno, ¿para qué los voy a saludar si ya nos saludamos, cierto? Que el Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos, y que nuestro corazón, hermano, esté tranquilo, cierto, esté volcado a la presencia del Señor, para oír la palabra del Señor que hace tanto bien a nuestras vidas. Y más que todo, hermano, dar gracias al Señor, cierto, por este gran privilegio de estar junto a ustedes y poder entregar una parte de la palabra del Señor, hermanos. Dar gracias al Señor igual por habernos llamado, hermanos, cierto, el sacrificio tan grande de Cristo en la cruz, donde
Dios el Padre, hermanos, lo envió, cierto, a morir como un sustituto por nuestros pecados, hermanos. Qué gran privilegio, hermanos, ser llamados hijos del Señor, donde éramos nosotros quien teníamos que morir, hermanos. Pero Él envió a su Hijo, hermanos, como un sustituto, como un vicario, hermanos, cierto, porque a través de esa sangre derramada en la cruz Él nos alcanzó. Y hoy día, hermanos, podemos estar reunidos adorando al Señor, hermanos, y más de eso poder oír su palabra para seguir aprendiendo y conociendo más al Señor, que creo que es el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos, como hermanos, como parte de la iglesia, hermanos, cierto, poder seguir conociendo al Señor y que el hombre que Dios está formando dentro de nosotros cada día tome más y más la imagen de Cristo. Amén. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Hechos 26, 18. Vamos a leer algunos versículos ahí. Le vamos a dar lectura desde el 26, desde el 17. Dice así, en el nombre de Jesús: librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripas, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, Pablo está delante del rey Agripas, hermano, porque él estaba siendo juzgado. Acá lo habían llamado porque habían algunas quejas y lo llamaron, hermanos, delante de este rey para que fuera juzgado. Pero él le empezó a hablar al rey, hermano, acerca de su conversión, cómo Dios lo había llamado. En Hechos 9, la Biblia nos relata acerca de la conversión de Saulo, de Tarso en este caso, hermanos, cómo él iba camino a Damasco, hermano, respiraba, hermanos, odio y todo esto en contra de la iglesia del Señor, en contra de los hijos de Dios. Todos, yo creo que hemos leído, hermanos, la historia y la conversión de Pablo, pero ahora Pablo ya, hermanos, acá lo encontramos que él ya ha estado hablando, hermanos, ha estado predicando y lo acusan por esto, y ahora está delante del rey Agripas. Y él le conversa al rey, hermanos, cómo Dios lo llamó y para qué Dios lo llamó. Y nos encontramos acá en el 18 donde dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que Dios les bendiga, hermanos. Una palabra, hermanos, que habla muy clara a nuestras vidas, que nosotros en otro tiempo vivimos en una condición donde estábamos muertos en delitos y pecados. Bien, nos enseñaba el pastor Natán hace creo que un culto atrás, donde en Efesios 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados y Él os dio vida. Amén. Hermanos, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino solamente por la misericordia del Señor, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, aquí está explicando esto, cómo su llamado fue para abrir los ojos, hermanos, de los que están en tinieblas y traerlos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pablo nos está explicando aquí, hermanos, más que estar delante del rey Agripas, Pablo está dando a entender, hermanos, que no es por lo que Pablo hablaba. Pablo está explicando que para que reciban perdón en mí, hermanos, ¿cierto? Estaba hablando no por lo que él decía, sino que a través de Cristo, de que a él se le había encomendado enseñar. ¿Ya? Entonces, hermanos, creo que en Efesios, creo, hermanos, 1:13, si no me equivoco, donde dice que nosotros, de haber escuchado el mensaje, la palabra del Señor, ¿cierto?
el evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿ya? Pablo explica todas estas cosas y él fue llamado para esto, hermanos, para anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Ya? No fue llamado para otra cosa, hermanos, sino que para enseñar el evangelio de Jesucristo, pese a todo lo que a él le pudiera suceder, pese a todas las cosas que pudieran venir, pero él fue llamado para esto, hermanos, para que los hombres que están en tinieblas puedan abrir los ojos a través de la palabra del Señor, a la luz del evangelio, hermanos, y puedan ser trasladados de las tinieblas a la luz. Estando muertos, puedan recibir vida eterna, hermanos, a través de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, dando por entendido que hoy día Dios nos ha llamado de tinieblas a luz, hermanos, es un tremendo privilegio, hermanos, para usted y para mí ser hechos hijos de Dios, hermanos. Entender, hermanos, que es solamente por pura gracia, hermanos, que no es por esfuerzo suyo ni mío, sino que esto es un don de Dios, hermanos, que a Dios le plació alcanzarnos, hermanos, y darnos esta oportunidad de ser llamados sus hijos, como hablaba el miércoles, mi hermano, que fuimos aceptos en el amado, hermano. Hoy día nosotros podemos decir, Abba Padre, papá, estoy acá, Señor, papito, papá, hermanos, porque no somos desconocidos para el Señor, somos sus hijos, hermanos. En Juan, hermanos, ahí en el 1:11, hermanos, donde dice que no fuimos engendrados, hermanos, por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Qué gran privilegio, hermanos. Por eso hoy día, hermanos, los que hemos recibido esta gran bendición, debemos tener esta seguridad eterna, hermanos, en que el que nos llamó fue el Señor. Y Él velará, hermanos, por la iglesia, Él velará por usted, Él nos sabrá llevar, hermanos, a un buen fin y a un buen destino. Solo debemos estar bajo la cobertura de Él, hermano, entendiendo que ya fuimos redimidos y fuimos llamados por el Señor. Hermanos, luego Pablo, hermanos, yo creo que todos hemos leído estas partes. Pablo, hermanos, después habla dando a entender ya, ¿cierto? Primero sale de esto, de estar delante del rey Agripa, le explica. Y él le dice al rey Agripa, cómo me gustaría que usted, rey, oh rey, pudiera entender estas cosas. El rey le dice, en tan poco tiempo ya me quieres convencer de esto. En otra versión dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Hermanos, a veces por poco o por mucho, muchos quizás irán a ir al infierno, hermanos. Pero grande es el Señor que a nosotros nos llamó y nos dio esta oportunidad de ser llamados sus hijos, hermanos. Por ende, hermanos, hoy día debemos cuidar esto del Señor, hermanos, estar cada día pendientes en la doctrina del Señor, porque fue una de las preocupaciones del apóstol Pablo, hermanos, porque él siempre enseñó sana doctrina. Y lo vamos a ver en algunos versículos, hermanos. Él dando a entender, hermanos, en 2 de Corintios 5:17, hermanos, donde habla y dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí fueron hechas todas nuevas, no algunas, ni irán a ser otras. No, hermanos, dice que todas fueron hechas nuevas, hermanos. Qué gran privilegio, hermanos, qué gran gozo, hermanos, saber esto de parte del Señor. Hermano, si Dios le ha llamado, si Dios le ha redimido, si Él le ha regenerado, hermano, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, qué gran alegría, qué gran gozo, hermanos, porque esperamos nuestra redención, confiados, hermanos, en nuestra salvación eterna, en lo que Él prometió. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y hablando que Pablo siempre enseñaba, hermanos, a las iglesias que él, por lo menos, creo que fueron 7 iglesias o más, no lo sé, pero que él fundó, hermanos, y él después hablaba a las iglesias o mandaba a algún encargado. Él, hablando a Timoteo, le decía en Timoteo 4, hermanos, dando a entender que no le tuerzan la mano, hermanos, en cuanto al evangelio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su resurrección y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo, hermano, fuera de tiempo, enseña, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué, hermanos, él estaba explicando, encargando esto a Timoteo? Porque él sabía que el tiempo de su partida estaba por venir. Y él sabía, hermanos, a quién le tenía que encargar estas buenas nuevas que Dios había encomendado en un principio a Pablo.
porque a él lo llamó para que abriera los ojos, hermanos, y la gente pudiera venir de las tinieblas a la luz. Pero él sabía, decía, el tiempo de mi partida está cercano. Por ende, él aconsejaba a Timoteo, le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Porque él tenía que saber a quién le estaba encargando, hermanos, esta sana doctrina. Que Dios les bendiga. Hermanos, a Tito, por nombrar algunos, Tito 3, cuando él lo envía, hermanos, a la iglesia de Creta, una iglesia quizás con alguna deficiencia, pero envía a Tito a Creta. Y le dice, oye, Tito, anda y recuérdales esto. Dile que se sujeten a los gobernantes, que estén bajo las potestades, que sean obedientes a los hombres que tienen la autoridad, por resumir un poco. Tito, explícales, recuérdales allá en Creta, diles esto. Porque en otro tiempo nosotros estábamos en esa condición. En otro tiempo nosotros éramos lo mismo que ellos. Lo mismo habla en Efesios 2. Que en otro tiempo nosotros éramos lo mismo que los demás. Pero hoy día, hermanos, nosotros, el Señor nos llamó. Nos llamó, hermanos, y Él puso su espíritu dentro de nosotros. En Ezequiel, hermanos, dice que Él pondría un corazón de carne. Sacaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne dentro de nosotros, el cual este corazón estaría apto para andar en sus preceptos, hermanos. Que Dios les bendiga. Y luego le dice a Tito, recuérdales que se sujeten, porque nosotros antes éramos esto, pero ahora no, dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. Él nos salvó. No por alguna cosa que nosotros hubiésemos hecho, sino que Él dice que nos regeneró, hermanos, y nos lavó a través del Espíritu Santo, hermanos. Dice que ahora ya no somos antes, sí, hermano, pero hoy día somos personas regeneradas a través del sacrificio de Cristo en la cruz, porque el justo murió por el injusto. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Se acuerda cuando estaban pidiendo salvar a uno? ¿Recuerdan esa parte de la Biblia cuando decían, ¿a quién quieren que dejemos libre? ¿A Barrabás o al Cristo? ¿A quién dejaron libre? A Barrabás. Ese Barrabás era usted y yo, hermanos. Y el justo tuvo que ir a morir. Bendito el nombre del Señor. Por esa gracia, hermano, hoy día podemos estar aquí, podemos estar confiados en nuestra salvación eterna y en que el Señor nos llamó, hermanos, y Él nos hará perseverar en sus caminos. Recuérdales que se sujeten, que sean obedientes, porque antes éramos eso, ya no somos eso, hermanos. Y le dice que Él nos regeneró a través del Espíritu Santo, hermanos, y dice, el cual derramó, no solamente nos regeneró y nos lavó, hermanos, sino dice que Él puso su espíritu dentro de nosotros, hermanos, y no en una forma mezquina. La Biblia relata, dice que fue abundantemente, hermanos. Así habla Tito 3, dice que abundantemente derramó su espíritu dentro de nosotros para que ahora vivamos en una esperanza de la vida eterna. Que Dios les bendiga. Hermanos, qué gran privilegio, hermanos, esto que Dios ha hecho con nosotros. Por ende, hoy día, hermanos, como Pablo encargaba a Timoteo, exhortaba a Tito, hermanos, así cada uno de nosotros hoy día, ya siendo hijos del Señor, nuestra preocupación debe ser igual poder llegar a otros con la sana doctrina, hermanos. A Timoteo le explicaba, decía, porque vendrá tiempos, hermanos amados, él le decía, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído. Teniendo comezón de oír, apartarán la verdad del oído. Y si hoy día nosotros, hermanos, nos ponemos a mirar, en muchos lados no se vive la sana doctrina, hermanos. La Biblia dice esto, sí dice la Biblia, pero acá se hace esto. Sí, la Biblia dice, pero es que acá nosotros creemos, estos son los estatutos. Hermanos, es lo que nosotros como hijos del Señor debemos hacer hoy día, cuidar las cosas del Señor, hermanos, cuidarlo. Tal como Pablo decía, el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, te encarezco, te requiero esto con diligencia, que hagas esto, porque tú vas a tener que seguir adelante, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sigue hablando, 2 Timoteo 4, porque el tiempo de mi partida está cercano. Por eso él estaba encargando a Timoteo, hermanos, para entender que
al que él estaba dejando a cargo, él estaba seguro que seguiría en esta sana doctrina, hermanos, enseñando la verdad y a través del mensaje de la palabra del Señor, abriendo los ojos, hermanos, de los que están en tinieblas y trayéndolos al reino de su Hijo amado. Porque no hay otro método, hermanos. No hay otro método como el pecador puede venir a Cristo si no es, en una de las versiones dice, por la locura de la predicación del Evangelio, hermanos. No hay otro método. Entonces, por eso nosotros, hermanos, hoy día debemos estar contentos, confiados, hermanos, en que somos hijos del Señor, que es un gran privilegio, hermanos, que el Señor nos amó, hermanos, Él murió en nuestro lugar, hermanos, y hoy día, ¿cuál es la obra, hermanos, que debemos ejecutar? Hermanos, seguir en esto, llevando la palabra del Señor, porque es ella la que va a abrir los ojos del que está en tiniebla. La palabra del Señor, hermanos, es la que nos va a hacer abrir el entendimiento. Solo la palabra del Señor, hermanos, solo la palabra del Señor. Y vamos a ser trasladados, hermanos, de tinieblas a luz admirables. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. No quiero ser extenso. Le comentaba a nuestro hermano pastor que quería hablar unos 20 minutos solamente, hermanos, y quería compartir con esto, con ustedes, hermanos, para esta gran alegría, porque para mí es un gozo inmenso, hermanos, saber que soy hijo del Señor. Es un gozo hoy día poder entender igual mi responsabilidad como hijo, hermanos, poderme irme haciendo responsable ya de lo que Dios habló a Pablo que encargara a los demás y a él y también a nosotros hoy día. Así que Dios les bendiga, hermanos. Pastor. Amén. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Tal vez ni darle interrupción a la enseñanza, pero para que descansemos, tal vez estiremos los brazos si es necesario. Les invito a buscar el himno número 136. 136. Es maravilloso ver cómo Dios obra. Porque el hermano Juan Carlos y yo no conversamos más que decir que yo le hablé y le invité a predicar. Pero el tema que el Señor puso en mi corazón viene del Antiguo Testamento, pero tiene mucho que ver con lo que el hermano Juan Carlos dijo. Sin repetirnos, trata el mismo tema. Creo que Dios está hablando a alguien. Tal vez Dios está hablando a varios. El himno número 136. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda muy recta será. Estaba hablando con alguien esta semana quien quería compartirme todas las dificultades de su vida. Y quería decirle, ¿sabe? Cuando andamos con Dios no tenemos esos problemas. Los problemas muchas veces son resultado de nuestra desobediencia a Dios. Así que el himno número 136. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda muy recta será. Diremos su ley, que es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará.
Gracias al Señor por su palabra y gracias por el privilegio de poder cantar algunos himnos que también son una forma de ministrar a nuestros corazones. El libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, por favor, no vamos a leer el capítulo entero, pero vamos a sacar algunos versículos, creo que usted conoce, bueno, puede ser que no conoce, pero muchos por lo menos conocemos la historia aquí de Moisés. Lo estaba leyendo en mi tiempo devocional hace poco y Dios me habló un poco por medio de este pasaje. Sabemos un poco de la vida de Moisés, que él empezó en condiciones no muy buenas, ¿cierto? Porque Faraón quería matarlo, quería matar a todos los niños. Pero por la fe de su madre, la fe de su papá y la provisión de Dios fue protegido. Cuando ellos le pusieron en un canasto y Dios envió este canasto a donde estaba la princesa, podríamos decir, la hija de Faraón, y ella cuidó a Moisés, pero solo después de regresarlo a su mamá, donde pienso yo, casi por seguro, que de ella él aprendió, él conoció de Jesús, él conoció de Dios. Digo Jesús no había venido, pero yo creo que aún así sabían que un día vendría. Y por medio de ella, Moisés pudo conocer a Dios. Yo creo que de niño Moisés escogió seguir a Dios. Por seguro ya de adulto sabemos que él eligió, la Biblia nos dice en Hebreos 11, elegir más bien sufrir con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que disfrutar de los placeres temporales del pecado. En Éxodo capítulo 3, Moisés había llegado en un momento en su vida cuando parece que había arruinado los planes que Dios tenía para él. Lo que él no sabía es que Dios estaba obrando a pesar de las circunstancias difíciles. La Biblia nos relata que pasó más o menos 40 años en Egipto como el nieto de Faraón en cierto sentido. Luego pasó más o menos 40 años en el desierto, donde se casó, donde trabajó cuidando ovejas. ¿Por qué ir del palacio al desierto? Por una decisión que él tomó, una decisión que tal vez no fue la más sabia, cuando en enojo mató a un egipcio, uno de los siervos de Faraón, podríamos decir. Y ahora se encuentra solo en lo que parece ser una carrera que no tiene mucha promesa, cuidando ovejas en el desierto. Y la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 3, versículo 1, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora, y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Los que conocemos la historia sabemos que Dios estaba en esa zarza, Dios estaba hablando a Moisés por medio de esa zarza, le estaba llamando a tomar un paso de fe, y fue un gran paso de fe. Dios, y quiero hablarle por un momento, ¿qué hacer cuando Dios te llama? No estoy hablando tanto de cuando Dios te llama a la salvación. He hablado con algunas personas quienes dicen, bueno, yo entiendo el Evangelio, yo sé que Jesús murió por mí y yo sé que si no creo solamente en Jesús, yo no voy al cielo, iré al infierno, pero estoy esperando a que Dios me llame. Por favor, si usted entiende el Evangelio, Dios le está llamando, la puerta está abierta, la invitación está hecha, usted puede confiar en Él. Entonces no estoy hablando tanto del llamado para la salvación, sino estoy hablando de los llamados que vienen a nuestras vidas después de la salvación. Cuando Dios dice, oye tú, y nosotros les decimos, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. Te estoy hablando a ti. Oh, ¿ya? ¿Qué quieres? Quiero que hagas algo por mí. Puede ser, como el hermano Juan Carlos estaba hablando, quiero que te dediques a testificar. Quiero que te dediques a enseñar la palabra de Dios para que el mundo pueda conocer, por medio de la palabra de Dios, por medio de nuestro testimonio, pueda conocer al Salvador. Amén. Puede ser un montón de otras cosas. Puede ser, oye tú, quiero que tomes decisiones en tu hogar para que seas un ejemplo de fe a tus hijos, a tus padres, a tus primos, a tus conocidos, a tus familiares, a tus vecinos. Quiero que tomes un paso de fe en obediencia a mi voluntad. Quiero hablarle, tengo 7 puntos, pero los vamos a ver rapidito para no alargar el tiempo, ¿cierto? Quiero hablarle de lo que Moisés hizo, y creo que muchas veces es lo que nosotros hacemos y al final lo que realmente debemos hacer. Observa en versículo 1 de nuestro pasaje, Éxodo capítulo 3, que cuando Dios le llamó, estaba ocupado.
Él estaba trabajando. Tal vez no estaba trabajando para Dios, pero estaba trabajando, estaba haciendo algo. Lo que observo en la Biblia es que Dios usa a los ignorantes y a los sabios. Usa a los débiles y a los fuertes. Usa a los guapos, y a los feos. Usa a los hombres y las mujeres. Pero casi nunca, digo casi porque puede ser que se me escapa alguien, casi nunca usa a los flojos. Piénsalo, si después se te ocurre un flojo quien Dios elige usar, háblame. Dios siempre elige usar los que están ocupados en algo. Los que dicen yo voy a hacer algo. Y más que nada, voy a hacer lo que debo hacer, ¿verdad? Voy a hacer lo que Dios me ha dado para hacer. Yo no sé si fue la voluntad de Dios que Moisés matase a ese egipcio o no. Sé que Dios pudo usar la circunstancia para obrar su voluntad porque Dios es soberano y siempre está en control. Yo no sé si ese lo hizo en obediencia a Dios o no. Pero después tenía que huir, no le quedaba más. Entonces puede ser que Moisés dijo, Dios, ¿qué quieres que haga ahora? Y Dios dijo, bueno, tienes que proveer para ti mismo. Has dejado te has alejado de la provisión que yo he hecho por ti, así que empieza a trabajar. No sé el motivo, pero sé que Moisés estaba ocupado en algo. Durante la pandemia, cuando muchos tal vez no podemos salir, Dios ha sido bueno. Y conozco que muchos de los que tenían pega siguen teniendo pega, ¿verdad? Siguen teniendo oportunidades para trabajar. Pero puede llegar el momento cuando no tengamos el privilegio de trabajar el trabajo. ¿Qué debemos hacer? Te digo lo que no debemos hacer. Y no debemos ser flojos. No debemos quedarnos relajados. Algunos ahora están de vacaciones y no estoy predicando en contra de ellos. Está bien tomar vacaciones. Pero incluso durante las vacaciones, ¿qué debemos hacer? Estar ocupados en algo. Claro, puedes dormir un poco más si es que los niños te dejan, ¿verdad? Claro, puedes relajarte un poco más si se te presenta la oportunidad, pero Dios quiere que estemos ocupados. David cuidaba ovejas cuando Dios le llamó. Abraham era empresario, podríamos decir. Samuel se dedicaba a cuidar el templo. La lista sigue. Cuando Dios llama a alguien, es porque ya estaban ocupados en algo. Así que ocúpate en algo. Haz lo que sabes hacer o aprende a hacer lo que te gusta hacer, ¿verdad? Haz algo. No estoy hablando solamente de lo secular, sino también hay quienes tal vez ya no tienen necesidad de trabajar porque han llegado a una etapa en sus vidas cuando pueden jubilarse en cierto sentido. Ocúpate en el servicio del Señor. ¿Cómo puedo yo ser de ánimo para otra persona? Como el hermano Juan Carlos mencionó, ¿cómo puedo yo ayudar a difundir la palabra de Dios? Todos, haz algo para el Señor. Testifica, invita a tus amigos, estudia la Biblia, lee algunos libros cristianos. Cada viernes, no sé si se dio cuenta, estoy publicando algunos libros que tengo en la biblioteca para prestar. Si quiere, toma uno. Tengo que entregarles antes de que se vayan. Siempre se me olvida. Pero ocúpate en algo. Versículo 3, número 2, aquí veo que Moisés no tan solo estaba ocupado, luego estaba confundido. Vio la zarza y no sabía qué pensar. Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros cuando empieza a llamarnos. Samuel, cuando Dios le llamó, creía que Elí le llamaba. Él no entendía lo que estaba pasando. Abraham, cuando salió, ni tenía idea a dónde iba. Y cuando David fue elegido como el siguiente rey, por seguro, algunos de sus familiares estaban un poco confusos. Y yo creo que también David estaba un poco confuso. ¿Por qué yo? Yo soy incapaz de ser rey. Yo soy joven, solo sé cuidar ovejas y tocar instrumentos. Pero ¿por qué yo? Y muchas veces resulta que cuando Dios te llama, te quedas un poco perplejo, te quedas un poco confundido. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Pero yo no estoy preparado, pero yo soy incapaz. Y vamos a llegar a los argumentos que Moisés presenta a los que conocen la historia. Pero no tenemos que entender la voluntad de Dios para obedecerla. No tenemos que razonarla para cumplirla. Moisés no ignoró el llamado de Dios simplemente porque no lo entendía. Lo investigó un poco más. Por lo tanto, cuando Dios te llama y dice, hermano, hijo, hija, haz esto, y tú no entiendes, investígalo un poco más.
Mete tu nariz, tus ojos un poco más en la palabra de Dios. Pide consejo de tus familiares creyentes, pide consejo de su pastor, pide consejo de otros hermanos en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y cuando lo entiendas, ¿cómo puedo cumplir lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo puedo ser obediente al llamado de Dios? Número 3, si busque conmigo en versículo 6. Dios le habla y le dice, la Biblia dice en Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés estaba ocupado, estaba confundido, pero también tenía respeto. Tenía temor, la Biblia dice, era un temor respetuoso, pero era un temor sincero, ¿verdad? Este es Dios, Dios me está llamando. Y más adelante, él en ese momento ni sabía qué es lo que Dios quería de él. Más adelante vamos a ver que expresa otra vez el temor: yo soy incapaz, yo no puedo. Entienda conmigo que es natural responder con temor cuando Dios le llama. No quiero decir que siempre tenemos que responder con temor. Algunos no responden tanto con temor, o la Biblia por lo menos no lo graba. Pero si tu respuesta inicial es uno de temor, no te preocupes, es normal, es natural. Sucedió a Moisés y Dios lo usó. La respuesta de temor no indica que Dios no puede usarle. La respuesta de temor indica que tú conoces un poco de quién es Dios. Y que tú conoces tal vez un poco de lo poderoso que es Dios. Y tú conoces tal vez la verdad que para obedecer a Dios tendrás que sacrificar algunas cosas en tu vida. Tendrás que sufrir un poco. Muéstrame a alguien quien sirvió a Dios y no sufrió en el proceso. Pero muéstrame a alguien en la Biblia quien diría: no valía la pena servir a Dios. Todos sufrieron, pero todos sabían que valía la pena. Moisés no dejó que el temor le detuviera. A pesar de sus inquietudes, a pesar de sus reservaciones, si podríamos decirlo, no sé si es bien decir la palabra, de que él tal vez no quería, al final obedeció a Dios como quiera. En versículo 11 la Biblia nos relata que Moisés también se sintió incapaz. La Biblia dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No, Dios, te equivocaste, busca otro. Y yo creo que casi siempre, no voy a decir que siempre, tal vez es equivocado decir casi siempre, pero es natural responder con la idea, el sentimiento que yo soy incapaz. Dios, ¿tú quieres que yo haga eso? Pero yo no puedo. Y ese es el punto, ¿verdad? Pablo dice: por tanto me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Él estaba explicando que él había aprendido una verdad muy importante, que cuando él se dio cuenta, él admitió que él era incapaz, ahí era más capaz que antes, porque aprendía a depender de la fuerza de Dios. Y Moisés tendría que aprender a depender de la fuerza de Dios. Cuando seguimos leyendo el libro de Éxodo, muchas veces el pueblo de Israel viene quejándose con Moisés. ¿Y qué es lo primero que hace Moisés? Chicos, vamos a encontrar una solución. No. La Biblia dice: Moisés clamó a Jehová. Dios, tú me metiste en esto. Dios, ¿cuál es la solución? Muéstrame el siguiente paso y lo haré. La vida cristiana es una serie de siguientes pasos. ¿Cuál es el siguiente paso que debo tomar? ¿Cuál es el siguiente paso que debo tomar? A veces no hay siguiente paso para tomar. A veces quédate donde estás y espera hasta que Dios te diga dónde es el siguiente paso que debes tomar. Es natural sentirse incapaz. De hecho, me preocuparía por el que se sentía capaz de hacer algo para Dios. Yo puedo hacer esto para Dios. No lo vas a hacer bien entonces, porque tú crees que tú puedes. Primero tienes que admitir que no puedes. Pero en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. En 1 Corintios 1, voy a leer del 26 al 29, la Biblia dice: pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Versículo 29, para que ninguna carne se jacte
en su presencia. Es natural y es hasta bueno que te sientes incapaz cuando Dios te llame. No dejes que la confusión, no dejes que el temor, no dejes que tu incapacidad te detenga de obedecer a Dios. Seguimos Éxodo capítulo 4. Tengo 3 puntos más y termino rapidito. Capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice: entonces Moisés respondió a Dios y dijo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Podríamos leer otros versículos que explican que Moisés también dudó. Dios, yo no sé si tu plan funcionará. Dios, no me tinca, no me suena bien. Dios, ¿podríamos tal vez desarrollar otra idea? Y es natural en tu caminar con Dios, cuando Dios te llama a tomar el siguiente paso, es natural dudar. No es bueno dudar, deberíamos confiar. El opuesto de confiar es dudar, ¿cierto? Deberíamos tener fe, pero Dios sabe que somos seres humanos. Y a pesar de eso nos sigue llamando. Y a pesar de eso sigue teniendo paciencia con nosotros. Y a pesar de eso nos sigue usando para su honra y su gloria. Sara, cuando Dios le prometió hijo propio, dudó de la promesa de Dios. ¿Y qué fue el resultado de su dudar? Invitó a Abraham, no podemos echar toda la culpa a Sara porque Abraham pecó, pero invitó a Abraham a pecar con Agar, ¿cierto? El dudar de Dios es natural, pero si permanecemos en dudar de Dios en las dudas, vamos a desobedecer a Dios. Podríamos señalar a David cuando numeró, ¿verdad? Contó al pueblo de Israel. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería ver qué tan fuerte es mi ejército, qué tan fuerte soy yo, en vez de enfocarse en lo fuerte que era Dios. En cierto sentido, él dudó de su capacidad de ser usado por Dios. En Lucas 1:37 Jesús dice: porque con Dios nada será imposible. Si Dios te mandó a hacer algo, es porque Dios quiere que lo hagas. Y si Dios quiere que lo hagas, es porque Él hará posible que logre lo que Él quiere lograr. Puede ser que no vamos a lograr lo que nosotros queremos lograr, pero si tú obedeces a Dios, te prometo que vas a lograr lo que Dios quiere que logres. Y eso es mejor de lo que nosotros queremos lograr. En 1 de Tesalonicenses 5:24 la Biblia dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él cumplirá su voluntad en ti, si tú te sometes a Él. Moisés dudó. En capítulo 4, versículo 10, protestó. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Yo no soy de palabras elocuentes, ni de antes, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Protestó. Ahora estamos en tal vez un poco mayor peligro que el peligro de dudar, ¿verdad? Está ahora a un paso de hacer lo que hizo Jonás y decir: chao, yo me voy a la otra dirección, no lo haré. Moisés ahí estaba. Dios, tú quieres que vaya para allá, pero estaba en el momento de la decisión, protestando: yo no puedo, no me gusta tu idea, Dios, tal vez me voy por acá. Y es natural. Si Moisés estaba ahí, puede ser que alguno también de los que estamos aquí sabe que Dios le ha llamado, pero usted duda de la palabra de Dios, usted duda tal vez de la voluntad de Dios, se siente incapaz y tal vez ahora mismo está en su vida protestando y diciendo: no, no, no. Sepa que Dios puede usarle como quiera. Dios que es lleno de misericordia, Dios que es muy paciente con nosotros, también lo fue con Moisés. Y Dios usó a Moisés para traer libertad a quién sabe cuántos. La Biblia no lo graba, algunos dicen tal vez millones de personas. ¿Por qué? Porque al final, capítulo 4, versículo 18, Moisés obedeció. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. No importa qué sucede desde el momento cuando Dios te llama hasta el momento en que obedeces. Algunos Dios les llama y dicen: sí, Señor, lo haré, sin ningún desvío, ¿verdad? Otros toman el circuito de Moisés, que van a la duda, van a la queja, van a la protesta, van a la no sé qué más. Pero lo importante es que Moisés obedeció. Y Moisés no esperó 5 o 10 años para obedecer. Toda la conversación que tuvo con Dios fue tal vez algunas semanas, algunos días al máximo, algunas semanas, y luego él dijo: Dios, voy.
voy a hacer tu voluntad. Yo no sé tu vida. Me cuesta entender y saber bien lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero creo que Dios está llamando a alguien a tomar el siguiente paso de fe. Puede ser que está llamando a varias personas a tomar ese paso de fe. Tal vez no has escuchado el llamado porque estás demasiado distraído con tus cosas, distraído con tus planes para tu vida. Pero Dios te está llamando y falta que le escuches. No busques una zarza encendida para conocer el llamado de Dios. Dios ya no habla por medio de esa zarza encendida en llama. Dios habla, como dijo el hermano Juan Carlos, por medio de su palabra. Dios habla por medio de su espíritu, pero la herramienta principal por medio de su palabra. Dios habló a Moisés por medio de su palabra. Pero ese fue palabra oral, claro. Nosotros tenemos la palabra inspirada por Dios, es la palabra oral grabada para nosotros. Si quieres escuchar la oral, léela en voz alta para que puedas escuchar la oral, ¿verdad? Dios sigue hablando a sus hijos. Tenemos que simplemente poner atención. Dios está hablando. Si no te ha llamado a un siguiente paso de fe, esté atento, porque pronto te llamará al siguiente paso de fe. Rara vez deja a sus hijos en un lugar estable, ¿verdad?, sin moverse por mucho tiempo. Muchas veces Dios quiere, toma otro paso de fe. Toma otro paso de fe. Yo no puedo decirle cuál sea el otro paso de fe. Si quiere podemos hablar porque la Biblia menciona algunas cosas claras que uno debería hacer en su vida. Si usted está viviendo en algún pecado, le prometo, el siguiente paso de fe es arrepentirse de ese pecado. No hay ningún otro paso que tomar más que arrepentirse de ese pecado, sea un pecado del corazón o sea un pecado de nuestras acciones que resultan de un pecado del corazón. Si usted está viviendo en el pecado, el siguiente paso de fe es arrepentirse de ese pecado. Si usted está, todos estamos vivos, si usted no es hijo de Dios, el siguiente paso, la voluntad de Dios para tu vida es que hoy mismo te arrepientas, que hoy mismo depositas toda tu fe en Él, para que puedas ser hijo de Dios, para que puedas tener esa vida eterna ahora mismo. Más que eso, tal vez me va a costar decirle. Pero puedo prometerle que Dios tiene la respuesta. Dios tiene una voluntad, un deseo, un plan para tu vida. Falta que nosotros le escuchemos, falta que lo hacemos. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por el hermano Juan Carlos y la enseñanza que usted habló por medio de él. La importancia de seguir predicando, de seguir llevando su palabra a los que tal vez no han creído en ti. Y Señor, por medio del testimonio de Moisés, ayúdanos a entender que tú tienes un plan para nuestras vidas. Y ayúdanos, por fe, a tomar el siguiente paso. Yo no sé cuál sea su voluntad para cada uno, pero yo sé que tienes una voluntad y yo sé que quieres comunicar esa voluntad a nosotros. Ayúdanos a estar atentos a tu voluntad y ayúdanos a estar sometidos a tu voluntad. Si hay alguno que no es hijo suyo, Señor, que hoy sea el día de su salvación, que me hablen después de la reunión, que podamos explicarles la verdad de su palabra, que Jesús también murió por sus pecados y que ellos también puedan tener un hogar en el cielo. Guíanos, Señor, cuídanos, úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Terminemos con un último himno antes de despedirnos, el 121. Si Dios le está hablando, no tiene que cantar. En algunas iglesias y tal vez algún día en nuestra iglesia tendremos un lugar acá enfrente donde puede orar. Hay algunas sillas vacías si quiere ocuparlas, pero también ocupa tu silla. Si quiere hablar con Dios, si Dios le está hablando, tú hable con Él también. 121. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. Palabras de su amor.
Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a tener la publicación, o sea, la grabación, la predicación digital domingo en la mañana, los que puedan participar online. Y mientras no estemos en cuarentena, vamos a volver a vernos el siguiente viernes, si es que Dios permite. Tengo algunos otros invitados a enseñar cuando se presenta la oportunidad, así que no sé si veremos al libro de Jueces o si tendremos a otro predicador invitado, o dos tal vez, el viernes que viene. Si yo puedo ayudarles, siempre estamos al alcance del celular. Estemos orando los unos por los otros. Oren también por algunas oportunidades que tuvimos de presentar o para tener algunos estudios con personas que no son hijos de Dios. No resultaron los planes para esta semana. Una señora iba a verla el miércoles y no estaba. Según tal vez estaba, ahora que entiendo, volví el jueves y me dijo que alguien en la familia tenía COVID. Así que qué bueno que yo no fui con ella el miércoles, porque luego yo tendría que hacer cuarentena y quién sabe quién más tendría que hacer cuarentena. Así que oremos que pueda salir de eso, porque más terrible que tener COVID, más terrible que morir de COVID, morir y pasar la eternidad en el infierno. Así que oremos que pueda recuperar de eso para poder tener otra oportunidad de testificarle y siempre estemos con ojos abiertos para ver cómo es que Dios nos puede usar para llevar el Evangelio a una persona más. Gracias por su tiempo, podemos estar despedidos. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.